Bueno, entonces, la cerveza, el 101 de la cerveza. La cerveza es la bebida alcohólica más antigua que tiene la humanidad. Hay una pelea eterna con el vino, pero los descubrimientos arqueológicos ponen mucho antes a la cerveza entre los sumerios en Babilonia, donde ahora queda Irán, donde ahora queda Irak, perdón, por donde queda, entre los valles del Éufrates y el Tigris. Allá vivió la primera civilización que se asentó, se llamaron importante pues, los sumerios, y han encontrado arqueología con ollas de algo parecido a la cerveza. Básicamente, y lo más probable era que en esas ollas ponían pan, porque la cebada, la cebada fue lo que ayudó, la cebada y el trigo, pero sobre todo la cebada fue lo que ayudó a sentar a la gente a que se volvieran sedentarias, porque podían cultivarlo. Y hacían algún pan con esa cebada, y esa cebada espontáneamente quedaba mojada y se fermentaba, sentían un efecto con esa fermentación, empezaron a repetirlo, hicieron la primera cerveza. Y ahí es mucha cerveza la que ha corrido por la garganta de la humanidad. Y durante toda la Edad Antigua tenemos noticias de la cerveza en China. Recordemos que todo lo que pensamos en Occidente que ya lo hicimos, los chinos ya lo habían hecho mucho antes y mucho mejor. Qué susto. Entonces ya habían hecho cerveza. De hecho, hay una cerveza que hicieron hace 1 año y medio o 2 años, 2017, en la Universidad de Stanford, con unos graduados con unos estudiantes de posgrado de arqueología chinos. Encontraron una receta de 5.000 años de antigüedad, 7.000 años. La de los sumerios es por ahí de hace 8.000, pero 7.000 años la receta. La replicaron en el 2017, hicieron una cerveza con una receta, esa sí es la receta original de la cerveza, del 5.000 antes de Cristo, qué maravilla, una cerveza china hecha en la Universidad de Stanford. Y de ahí para allá siempre se siguió haciendo cerveza. En el Asia Menor siempre hubo cerveza, o en el Cercano Oriente. Los egipcios hicieron cerveza, tuvieron un dios que era de la cerveza, un dios de la fiesta, que hacía cerveza. En el Egipto clásico, le pagaban a los gente que construyó las pirámides con cerveza, y la cerveza era algo secreto que lo podían hacer solamente los sacerdotes, y era ¿cómo es que se llama el rey de Egipto? Ya se me olvidó. El rey de Egipto. Ahorita me viene la palabra de cómo se llama el rey de Egipto. Todos van a decir, hey, todo el mundo lo sabe, es muy fácil. Luego viene el Imperio Romano, y el Imperio Romano sí es un imperio netamente vinícola. Ellos hacen vino y siembran vino y riegan la cultura del vino por todo el mundo conocido, porque ellos pues, fueron dueños del medio mundo, pero en toda la parte periférica del Imperio Romano, los romanos tomaban cerveza. Valga el aclarador, en Egipto, en todo el Oriente Medio, en lo que eran las Alemanias ahorita, o Germania, pues, donde estaban, en Inglaterra, en el norte en Francia, toda esa gente tomó cerveza. Los celtas en España tomaban cerveza, y ellos se impregnaron también de la cultura de la cerveza. Y durante la Edad Media, la cerveza ya se toma en todas partes, es una bebida de la que todo el mundo habla. Hay historias pues, de los sitios donde tomaban cerveza, pues le llamaríamos hoy bares, pues, donde la gente llega, o posadas donde la gente llegaba y se reunía y tomaba cerveza. La cerveza en esa época, toda era ale, toda absolutamente era ale. Se tomaba el clima, y era más parecido a un jugo de lulo, pues en consistencia, un jugo de lulo sin filtrar, sin colar, una cosa totalmente espesa, un potaje. Tanto que, una curiosidad, los pitillos se los inventan los fenicios por allá en el año 500 antes de Cristo, para tomar cerveza, porque era tan espesa y tan llena de cositas que metían el pitillo para tomar en el fondo, que salía la parte más clara. Cuéntese, ahora ponemos un jugo otra vez de mora y vemos que todo lo espeso, sin colar, todo lo espeso que le metieron un pitillo en el fondo estaba lo más tomable. Entonces por eso se lo tomaban con pitillo, el pitillo originario de los fenicios. Bueno, y en esa época, para amargar o condimentar la cerveza, le echaban cualquier cantidad de hierbas. Le echaron cuanta hierba nos imaginemos, le echaron cilantro, hierbas de aquí, hierbas de allá, todas las que uno se le pueda imaginar,
para darle un poquito más de sabor, para que supiera menos dulce, para que durara más. La cerveza se dañaba inmediatamente. Dan de cuenta, la cerveza era como otros que hacían cerveza, pero vamos a llegar allá. Eran los indígenas americanos. Hacían cerveza. La chicha es una cerveza, porque la definición de una cerveza es fermentar un cereal, y ellos fermentaban aquí maíz en grandes cantidades. De hecho, sorprendió muchísimo a los conquistadores cuando llegaron a América la cantidad de bebidas fermentadas que tomaban los indígenas en América. Todos, en todas partes, fermentaban de alguna forma, de una u otra, frutas o cereal, el cereal siendo pues maíz en gran cantidad, y aterrados de la cantidad y la diversidad tan grande que habían de cervezas, sí, o de fermentados, pero nosotros tan europeos como siempre, tan occidentales y tampoco ávidos de conocimientos que no sean occidentales, perdimos la cantidad de cervezas que hacían en América. De hecho, nosotros aquí ahora tenemos por ahí unos maíces raros, estamos tratando de hacer cervezas extrañas con maíz. El maíz en la cerveza, en cambio, es mal visto porque la utilizó la cerveza industrial como para hacer un adjunto, pero allá llegaremos más tarde. Estamos por allá en principios de la Edad Media, finales del Imperio Romano, principios de la Edad Media, en el siglo X, 8, el siglo 7, 8 antes de Cristo, después de Cristo, en el 600, empiezan a hacer cerveza los monjes en Europa. Los monjes se vuelven los que toman el relevo para hacer la cerveza. Y también un poco, se ha dicho mucho que la cerveza la hacían las mujeres, y es verdad, las mujeres hacían la cerveza porque todas las casas hacían fermentados, porque era en la cocina, no era que hicieran cerveza, era la forma en que cocinaban realmente, aparte de hacer el arroz o la comida que hicieran, hacían cerveza para tomar. ¿Por qué? Porque era lo más saludable para los niños y para todo. El agua enfermaba, nadie sabía por qué, y como la cerveza le hervían tanto, pues quedaba potable y pues era buena para ello, aunque pues, y tenía los efectos que tiene la cerveza. Luego en la Edad Media se vuelve un producto que utilizan también, así como cosa curiosa, los alquimistas. En la búsqueda famosa de la piedra filosofal, la cerveza pues era algo fundamental ahí, porque todo era medio mágico. La forma en que pasa la cerveza de ser en esa época, pues digamos que un masacote de cebada mojada, remojada con agua, a que se volviera un producto que producía los efectos del alcohol, era magia, nadie sabía qué era lo que pasaba. Entonces ahí se involucraban los dioses, o después el dios de nosotros, pero siempre se involucraron todos los dioses en ese pedazo mágico de la fermentación. Siguió evolucionando, y ya por ahí en el siglo VI, que era la historia que iba a contar, empiezan a hablar del lúpulo. El lúpulo se lo empiezan a echar y empieza a tener un efecto muy, muy interesante para la cerveza, y es que el lúpulo amarga, y al amargar la cerveza la vuelve un poquito más refrescante, porque las cosas dulces no refrescan, pues es un fenómeno en el paladar de uno, y hacía durar la cerveza, porque el lúpulo tiene un efecto de preservativo. Y empiezan a utilizar, entre muchas otras cosas, empiezan a utilizar el lúpulo, y el lúpulo empieza a ganar adeptos, hasta que en 1650 sale una norma en Alemania, pues, que se volvió famosa. Entonces los alemanes, ese imperio alemán cambió muchísimo desde 1600, o sea, estoy hablando del tamaño, siempre ha variado en cantidades, allá no han hecho sino pelear y tener guerras. Entonces declararon que la cerveza solo se podía hacer con 4 ingredientes: agua, maltas, lúpulo y levadura. Y se volvió ley, y duró ley, en Alemania duró ley hasta entrado el siglo XX, ya no es ley, no es obligatorio, pero sí sigue utilizando como una base. Y empezó y todo el mundo siguió haciendo cervezas ale. Las ale son las de la levadura que se fermenta en la parte de arriba como una espuma de fermentación alta, y nadie sabía que se estaba fermentando con levadura. De hecho, nadie sabía lo que estaba pasando. Pero como la cerveza se hacía siempre en un mismo sitio, uno trata de hacerla o en la misma cocina o en la misma cava de los curas, de los monjes, entonces la levadura con que se hacía empieza a quedarse en el sitio, y se empiezan a aislar las cepas, y se empiezan a crear unas cepas particulares con la cerveza, y empiezan a hacerse cervezas mejor en esta cava. Nadie sabía por qué, pero era porque la levadura que estaba en esa cava, la levadura silvestre que vivía en esa cava, era la levadura ale, hasta que finalmente llega nuestro amigo Pasteur. Y Pasteur
es el que descubre que lo que está pasando ahí es los microorganismos y que hay un animalito que se come el azúcar y que produce alcohol y levadura, y descubre las levaduras. En todo ese periodo de tiempo nunca había habido las cervezas lager. Todas eran unas cervezas con mucho cuerpo. Habían cuánta cantidad de cervezas ale existieran en el mundo como habían de cocinas en la tierra. O sea, cada uno tenía una cerveza distinta y el único efecto parecido que tenía era que emborrachaba, pero eran muy distintas entre un sitio y el otro. Empiezan a haber sitios famosos para fabricar ciertas cervezas, entonces hay cervezas famosas, no vamos a entrar en detalles ahorita pero empiezan a haber cervezas famosas y por allá en 1800, de hecho en 1810, mientras nosotros estábamos declarando aquí la independencia, en Alemania, en la República, en Alemania hacían la primer lager, y la primer lager empieza a salir porque ellos empiezan a meter las mismas cervezas ale en invierno en unas cavas congeladas. Entonces, esas cavas congeladas, la levadura ale no es buena para vivir a bajas temperaturas. Entonces, la levadura empieza a evolucionar y evoluciona y hay una mutación y sale la levadura de la cerveza ale. Las dos levaduras una se llama Cervecia y la otra se llama Calvergensis. Sale la levadura lager, como les digo. Tampoco saben qué era lo que estaba pasando, pues un poquito después es que Pasteur las averigua y logran aislar las dos cepas, y hoy por hoy tenemos las dos cepas aisladas, muy purificadas, para que la cerveza sea más estable y sepa mejor, pero así nacieron las cervezas. Las lager se ganan rápidamente el favor del consumidor, porque imagínense en esto, les estoy contando que todas las cervezas eran con un potaje raro ahí, y de pronto sale una cerveza lager que se produce en unas bodegas que estaban congeladas y que en el verano seguramente no subía la temperatura de esas cavas a más de 8, 9 o 10 grados centígrados. Entonces la cerveza era una lager claramente, y la lager madura con la levadura, se produce con la levadura en el fondo, y cuando madura, si sigue estando frío, la levadura se asienta y tiende a precipitarse mucho más rápido que la levadura ale, y ¡pum!, al precipitarse se lleva un poquito todos los sedimentos de la cerveza y empieza a quedar doradita, pues dorada por la malta que usaban, que era malta Pilsen, pues malta cara, pero no importa cuál fuera el color de la malta que utilizaban, ella se asienta y hace que el líquido que está ahí quede un poquito transparente. Y un poquito transparente versus totalmente turbio, imagínense en eso, donde todas las aguas, hasta las aguas de los ríos en el momento, en las ciudades por lo menos eran turbias, claramente no en el campo, pero bueno, y empiezan a tener este producto que es cristalino. Entonces la gente empieza a perseguir una cerveza que es cristalina, no sé qué, y en esos momentos aparece la lager más famosa, que es la Pilsen, que es así, es dorada, cristalina y dorada. No, se volvió la locura, una cerveza medio transparentosa que implica limpio. O sea, uno cuando ve una lager, uno la ve y ve limpio. Entonces veía sano, qué sé yo, la gente ya no la tenía que tomársela en un tarro de los de cerveza tradicional de peltre o de madera o de vidrio oscuro, sino que los empezaron a utilizar en cristal transparente, porque era lindo verlo. Y se empezó a regar como pólvora la cerveza lager, y conviven las cervezas lager y las cervezas ale durante mucho tiempo, hechas todas de forma muy artesanal, pero la lager, como la gente empezó a consumir las lager tipo Pilsner en forma mayoritaria, la cerveza industrial empieza a fabricar lager, porque es la que le gusta a la gente, y empieza a fabricar lager, y en el siglo XX, va a ser una similitud, haga de cuenta que por allá a principios del siglo XX alguien hizo un jugo de lulo, lo coló en una media de las de hacer café, y sacó, el sabor del jugo se queda en ese colador y sale una cosita color lulo que no sabía nada, pero está bien, y nos convencieron de que eso era jugo de lulo. Entonces eso pasó con la cerveza, la filtraron, la pasteurizaron, le quitaron todo el sabor y con un colorcito amarillo, y nos convencieron que eso era cerveza. Y como se fueron la cerveza industrial con una penetración muy grande y una fuerza de mercadeo muy grande en el mundo, todas las cervezas se volvieron de ese estilo y solo pelearon por ese estilo de cerveza, tanto que cuando yo era chiquito, mi cerveza era amarilla y era transparente, y para mucha gente, pues seguro para ti, para mucha gente que los están oyendo, cerveza era solamente una cosita amarilla con poquito sabor y poquito cuerpo, eso era cerveza. Y resulta que en ese proceso nos perdimos la maravilla del mundo mágico de la cerveza, en el cual pelea igualmente con el vino, no solo en antigüedad, sino en complejidad de la cantidad de sabores, de la cantidad
de estilos de cerveza, de la cantidad de posibilidades que hay de la cerveza para maridar con comidas, en fin. Y eso, ayudado con las prohibiciones al alcohol, para mí fue pues un triste momento de la historia en la humanidad, porque la prohibición no solo fue en Estados Unidos. Les cuento a ustedes, aquí en 1922 en Colombia, sí, siempre seguimos las modas de otro lado, también prohibimos el alcohol, porque también en algún momento resolvimos que eso era pues prohibido por cualquier cosa, y lo tuvimos el alcohol prohibido hasta el 30. No tengo claro si la prohibición acá en Colombia se afectó, pero si nunca pudimos con otras drogas, con el alcohol seguramente que no hicimos nada y se siguió vendiendo. Pero eso hizo que se perdiera mucho el impulso de las pequeñas cervecerías que habían en Colombia y no sé, no hay una historia, pues no tengo que estudiar más la historia de Colombia, pero sé que la norma existió en todo caso y aquí también hubo prohibición, también la quitaron luego y hubo prohibiciones en muchos países en diferentes grados. Y luego en los 30 otra vez se vuelve y se liberaliza, aunque sí tengo claro, Bavaria en Colombia nunca cerró y muchas cervezas nunca cerraron, entonces no entiendo bien cómo fue lo de la prohibición o qué tanto se implementó. Colombia. En Estados Unidos retoma la industria cervecera y en Europa también retoma la industria cervecera después de la prohibición, que en unos países no fue tan fuerte como la prohibición en Estados Unidos. Y los que quedan digamos que empieza la gran toma del mercado cervecero por la cerveza industrial, que empiezan a comprar todo lo que había en el mercado. Y en diferentes niveles, en todas partes del mundo, empezaron a quedar unos monopolios de una sola productora de cerveza o unas poquitas productoras de cerveza. Y más pasado el siglo XX, más concentrado estaba eso, hasta llegar a un punto pues, de que hoy tenemos en el mundo, pues hay 3 productoras de cerveza, solo hay 3 marcas de cerveza, con muchos nombres, pero son 3 empresas gigantes de cerveza. Pero en el 1972 liberan otra vez, al principio de los 70, liberan otra vez el mercado de la cerveza en Estados Unidos, porque aunque estaban pudiendo producir, era muy difícil que los chiquitos produjeran. Un poco más o menos como lo que pasaba aquí en Colombia. En Colombia es una imposibilidad, o fue una imposibilidad durante mucho tiempo, para una empresa como la nuestra hacer cerveza. Todavía es muy difícil porque, mientras que en Estados Unidos y en Europa, en todas partes se dieron cuenta que habían que darles unas normas distintas a los chiquitos, aquí tenemos la misma norma que Bavaria. O sea, nosotros tenemos que producir la cerveza igual que la produce Bavaria. Acaba de hacer un buen ejercicio el gobierno nacional para dar una norma para la cerveza artesanal y es un buen intento. Quedó bastante cortico, pero es un buen intento. Colombia, en fin, ese no es la historia, pero es un buen intento. Además, qué chévere que lo hayan hecho, es un primer paso y seguramente vamos a evolucionar. Y en Estados Unidos dieron ese paso de dejar producir las cervezas y una explosión. La primera que hubo fue, eso pues puede ser discutido, pero es generalizado decir que la primera que produjo es Steam Anchor, que produjo una cerveza en Los Ángeles que se llama, en San Francisco, que se llama Steam Anchor, exactamente, que es una lager que se echa, es una ale que se echa con levadura lager a temperatura de ale. Entonces salen unas cervezas especiales y las llaman Steam porque generaban algún vapor cuando la producían. Pero bueno, y ahí empezó la revolución otra vez de las cervezas artesanales en el mundo. Y los gringos, que todo lo que hacen lo hacen con pasión y bien hecho, ¿vale? Entonces le metieron todo esto y hoy por hoy hay 7.000, tal vez 7.000 cervezas artesanales. Por suerte para ellos y por suerte para el mundo de la cerveza, en el mundo en general, las industriales vieron eso como algo pasajero, que no iba a pasar nada, entonces no los atacaron. Y cuando se dieron cuenta ya era muy tarde. Estados Unidos tiene las cervezas artesanales el 18% del mercado, con empresas tan grandes como Samuel Adams o Dogfish Head, muchas otras, Anchor Steam, como estaba diciendo yo, en fin, muchas muy buenas, producen unas cervezas espectaculares, a cual mejor. Y luego empezó el cambio aquí en Colombia, aunque parezca raro. Hubo una cerveza artesanal que se produjo desde 1880 o 1870, empezó en Socorro, se movió, empezó en Ocaña, se movió a Bucaramanga, y en Bucaramanga duró hasta 1999. Qué lástima que se perdió, porque casi que le coge cuando Colombia da la vuelta. Colombia la vuelta la empieza a dar. Hay una que se produjo en La Ceja, que nunca la conocí, fue la primera artesanal que hubo,
que de hecho fue la primera artesanal de que hay noticia en Colombia, también fue en La Ceja, aunque es discutible porque, bueno, aquí, como les dije, las primeras cervezas artesanales en Colombia, que no lo dije, pero lo voy a decir ahorita, debieron haberlas hecho los europeos cuando llegaron acá, pero como era igual, el monopolio era del Estado, no hay historia, porque la tenían que hacer de contrabando. No puedo creer que no se hiciera cerveza acá, si venían cerveceros, si tenían, había una industria cervecera que vinieron muchos europeos que donde llegaban, montaban sus fábricas de él. Entonces seguramente hubo acá, como hubo en Estados Unidos, que sí está documentado desde 1500 que llegaron los primeros peregrinos, no hicieron cerveza. Estoy seguro que en Colombia hubo. Hay algunos datos que le dan a uno a entender, claro, ya había cerveza, pero como era, las rentas de alcohol eran prohibidas, pues hacían todos por debajo de cuerda, y seguramente en muchas casas las mujeres hacían cerveza en su casa, cocinaban en su casa cerveza, pero las primeras que hay noticia, es una de un señor en Bogotá, algún apellido muy famoso que se me va en este momento, y luego unos señores de La Ceja que hacen las primeras fábricas de cerveza y empiezan y riegan la cerveza, hacen un poquito de cerveza en Medellín y montan unas cervecerías en Bucaramanga, en fin, y en el 1800 empieza a haber un montón de cervezas en Colombia y que se desaparecen un poquito en el siglo XX y que vuelven y reaparecen ya a finales del siglo XX con algunas cervecerías que empezaron a ver por aquí y por allá, siendo el ejemplo más importante el de BBC, que le pegó durísimo a la cerveza artesanal. Durante un momento hizo cerveza artesanal muy bien hecha. Hoy por hoy, aunque hoy por hoy sigue produciendo, ¿no es cierto?, de Bavaria. Pero abrió el camino. Y desde principios del siglo XX empiezan a haber ya varias empiezan a haber unas, salen, mueren. Y en los 2010 empieza a haber ya una explosión de cervecerías artesanales en Colombia. Y en este momento pueden haber en Colombia unas 400 cervezas artesanales, muchas ilegales, porque sigue siendo supremamente difícil hacer cerveza en Colombia. Es el país más difícil para hacer cerveza por la normatividad que existe en América. No estoy hablando de países muy liberales y que apoyan la industria como Estados Unidos, porque la respuesta que me harían es, pues que Estados Unidos, no. Ecuador, por Dios, tiene el doble de cervecerías que nosotros porque es muchísimo más fácil hacer cerveza allá. Y nosotros en Colombia todavía no tenemos ni el 1% del mercado de cerveza artesanal, o sea, tenemos para crecer todo lo que hay, pero estamos produciendo cervezas buenísimas. Hay que buscar, el mercado está lleno de cervezas maravillosas, espectaculares. Bueno, si se enamoran de uno, ojalá se enamoren de la de nosotros, pero acuérdense que no hay mejor cerveza. No existe la mejor cerveza. A usted le puede gustar todos los cervezas artesanales, nos encanta menospreciar la cerveza industrial. A mí tampoco me gusta, pero hacen cerveza muy bien hecha. Eso no le quita nada. Es una cerveza muy bien hecha y si a uno la cerveza que le gusta es esa es la que le gusta. La diferencia es la materia prima y la forma con que lo hacemos. O sea, yo alguna vez decía que la cerveza artesanal es más parecida, esto es más parecido a la cocina de un buen restaurante que a la fábrica de una cerveza industrial, porque nosotros no hacemos nada en cantidades, conseguimos la mejor materia prima, no la materia prima que esté más barata en el momento. Tratamos de ser muy honestos en la cerveza que producimos y tratamos de hacer una cerveza que a veces nos sale mejor que otras, no sale, a veces se nos daña, en fin, pero hacemos una cerveza con una pasión y con una dedicación al detalle, a buscar lo distinto, a buscar los sabores que van con esto, que van con aquello, a rescatar cervezas raras y recetas originales, a meterle maíz a la cerveza, pero de forma honesta. O sea, yo hago cerveza con maíz, no escondiendo porque es más barato. No, es una pasión, y todos los cerveceros somos cerveceros por pasión. Yo creo que el maestro cervecero de Bavaria es un cervecero por pasión, y el de Corona, pero todas es muy distinto. Nosotros, como digo, es como un restaurantico chiquito. Nosotros, el primer paso, trae la malta, la probamos. El segundo paso, metemos la malta en un tarro, lo probamos. Y así lo vamos probando y lo vamos probando. Si en algún momento no está bueno, no seguimos adelante con el proceso porque algo pasó. No es nada estandarizado ni industrializado, aunque es homogenizado para que la cerveza sea consistente.
Una cerveza de nosotros, digamos, la Japicoca, es igualita siempre. Varía de un bache al otro, sí, porque no homogenizamos la cerveza, pero es igualita, pero el sabor es el mismo, todo el mundo la va a reconocer. Y en el siglo, ese es el mercado actual de la cerveza artesanal. El mercado de la cerveza artesanal apenas se está reventando en Colombia. Como les dije, tenemos el 1%. Países como Argentina tiene el 6 o 7% de penetración, México tiene como el 6% de penetración, le contaba Ecuador, tiene una penetración mucho más alta que la de nosotros en cerveza, y aquí vamos nosotros. Hay, como le digo, tal vez ciento y tantas de cervecerías artesanales ya registradas en el EMIVA, pero como le digo, son muchas más las que no han podido porque es que la normatividad es muy difícil, pero es un mundo maravilloso de la cerveza, es un mundo de pasión, es un mundo donde nosotros hacemos las cosas honestas, poniéndole el alma, que lo que creemos es lo que está en cada botella. En cada botella está la forma de vida de cada uno de los maestros cerveceros que hacemos cerveza, está la forma de vida, la de nosotros, que es una cerveza honesta, una forma de vida de aquel que le gusta las cosas de calidad, que va un poquito más allá buscando esa cosita que lo hace distinto del otro. Estamos en una vuelta a lo natural y a lo bien hecho. Eso hacemos nosotros, no le ponemos ningún químico, ningún químico, y nosotros lo que decimos lo cumplimos. El agua de nosotros no tiene químico, es de un manantial pura de nacimiento, no tiene un químico, no tiene cloro, no tiene nada. Gran problema para cuando sacamos las buenas prácticas manufactureras, que valga la aclaración, acabo de decir todo lo difícil que es el IMIMA. Sin embargo, aquí donde estábamos, fuimos la primera cervecería artesanal independiente de Colombia que obtuvo el certificado de buenas prácticas manufactureras, y lo logramos. Fue una discusión compleja, pero con argumentos pudimos hablar y nos dieron. Aquí estamos y aquí seguimos. Estamos convencidos de que estamos haciendo un buen producto, estamos convencidos de que hacemos un producto absolutamente inocuo para el ser humano, perfecto, con la mejor agua de Colombia, tal vez una de las mejores aguas manantiales del mundo, con la mejor materia prima que se consigue para maridar ese agua de nosotros que es tan espectacular, con el tiempo que se toma la cerveza para estar listo. Nosotros no aceleramos el proceso de la cerveza con ningún proceso químico adicional, nada, la cerveza está cuando está, y la cerveza está cuando la levadura se ha comido todas las azúcares que se puede comer. Quedan azúcares remanentes, porque hay azúcares que la levadura no come, pero son menos del 1%, lo que haría que la cerveza de nosotros, es casi que la cerveza de nosotros sea totalmente seca. Un trago seco, una bebida seca es que no tiene alcohol, que no tiene azúcar. Le echamos, y no la filtramos y tampoco la posterizamos. Digo, no la posterizamos porque la posterizada cambia el sabor de la cerveza. Y no la filtramos porque en la filtrada se queda el sabor en el filtro. Para hacer eso, cada uno tiene sus técnicas. Habrán los que dicen que la posterizan por alguna razón y la filtran por alguna razón. Seguramente lo que lo hace, y lo hace honestamente con lo que lo hace, lo admiro. Yo creo que en el caso nuestro, creemos que una cerveza sin filtrar y sin posterizar guarda la esencia total de la cerveza. Me parecería una ofrenda, una grosería con el agua que utilizamos posterizarla. Parecería una grosería con las materias primas que usamos posterizarla, porque lo que no estamos haciendo es cambiando todo, y lo que hacemos es hacerlo lo suficientemente bien hecho para que quede en la botella el suficiente tiempo para que la puedan tomar. Pero volvamos, ¿qué es una cerveza artesanal? Es una cerveza hecha por gente como nosotros que cree en los procesos distintos, en los procesos caseros, me refiero industriales, pero en pequeña escala, en pequeños baches, que no, en términos generales, no sacrificamos lo que pensamos por la plata. Pensamos que la plata viene por lo que hacemos, no estamos persiguiendo el mercado, sino dejamos que el mercado nos llegue. Y así hay muchas cervecerías que conozco que haciendo lo que pensaban no les fue bien, pero honestos a su principio siguieron haciendo la cerveza que ellos creían que era la buena. Y hay muchísimas cervezas muy buenas. Los invito a todos, de verdad, prueben cerveza artesanal, todas. Sigo insistiendo, ojalá les guste la de nosotros, pero prueben.
Apóyennos, es la única forma que nos pueden apoyar, tomando todas las cervezas artesanales que hay en el mercado, probándolas y dándose cuenta cuál es la cerveza que le gusta. Y si no le gusta una cerveza, busque otra, porque va a haber una cerveza que le guste. Hay una cerveza para todos, una cerveza para cada uno. Búsquenlas, exploren. Es un mundo gigante. Bienvenidos al mundo de la cerveza artesanal.